La noche en que Carmen Maura decidió romper su silencio, el aire parecía más pesado de lo normal. Durante décadas, su nombre había estado rodeado de aplausos, premios y recuerdos luminosos del cine español. Pero detrás de esa imagen elegante y serena, se escondía una historia marcada por pérdidas, secretos y heridas que nunca terminaron de cerrarse. Todo comenzó mucho antes de que el público sospechara que algo oscuro habitaba en su vida privada. Una carretera vacía, una noche lluviosa, el sonido brutal de un impacto. El accidente ocurrió en cuestión de segundos, pero sus consecuencias durarían toda una vida. Carmen Forteza, su hija, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Los médicos hablaron de un choque devastador. Los testigos recordaban las luces rojas de las ambulancias iluminando la oscuridad de la carretera. Aquella noche, el mundo de Carmen Maura se detuvo. Durante años evitó hablar de ello. En entrevistas, cuando los periodistas mencionaban a su familia, ella sonreía con esa serenidad que el público conocía tan bien. Pero detrás de esa sonrisa había un silencio denso, casi impenetrable. Un silencio que, con el paso del tiempo, se volvió parte de su leyenda. Porque la tragedia no fue la única sombra en su historia. Hubo también un amor que duró 6 años. 6 años de promesas susurradas, de encuentros discretos, de sueños que parecían posibles. Él era un hombre poderoso, respetado, pero había un detalle que siempre se interponía entre ellos. Nunca abandonaría a su esposa. Durante 6 años, Carmen esperó. Esperó llamadas que llegaban tarde por la noche. Esperó decisiones que nunca se tomaron. Esperó un futuro que siempre parecía estar a un paso. Y sin embargo, nunca llegaba. Los amigos cercanos recuerdan que, después de aquel romance, algo cambió en ella. No fue un cambio dramático, ni visible para el público. Fue algo más silencioso, más profundo, una distancia, como si una parte de su corazón hubiera aprendido a cerrarse para siempre. Mientras tanto, su carrera continuaba. Las cámaras seguían buscándola. Los directores querían trabajar con ella. El público la adoraba. Pero cuanto más brillaba su figura en la pantalla, más hermética se volvía su vida privada. Hasta que llegó el último capítulo. Carmen Maura murió a los 80 años. La noticia se difundió con rapidez. Durante días, los periódicos recordaron sus papeles más memorables, sus premios, su influencia en el cine europeo. Muchos pensaron que su historia terminaría allí, con homenajes y flores. Pero no fue así. Meses después de su muerte, comenzó a circular un rumor inquietante dentro de la familia. Un documento, un testamento. Según las primeras filtraciones, Carmen había dejado una herencia estimada en casi 200 millones de pesos. Una cifra enorme que incluía propiedades, cuentas bancarias, obras de arte y derechos sobre algunas de sus producciones más exitosas. Pero lo que realmente sacudió a todos no fue la cantidad de dinero, fue un nombre, o mejor dicho, la ausencia de un nombre. Cuando el testamento se hizo público, muchos descubrieron con sorpresa que Carmen Forteza, la hija cuyo recuerdo había marcado la vida de la actriz durante décadas, no aparecía en el documento de la manera que todos esperaban. Algunos miembros de la familia reaccionaron con incredulidad, otros con furia. Las conversaciones privadas comenzaron a filtrarse lentamente. Parientes que no hablaban desde hacía años volvieron a verse frente a frente. Abogados, documentos antiguos, cartas olvidadas. Todo empezó a salir a la superficie. Había demasiadas preguntas. ¿Por qué se tomó esa decisión en los últimos días de su vida? ¿Quién estuvo realmente a su lado durante sus últimos meses? ¿Y qué secretos familiares habían permanecido ocultos durante tanto tiempo? Entonces ocurrió algo inesperado. Antes de morir, Carmen Maura había dejado grabadas unas palabras. No eran una entrevista formal, no eran declaraciones para la prensa, era algo más íntimo. En esa grabación, su voz sonaba más tranquila de lo que muchos habrían imaginado. Hablaba lentamente,
como alguien que ha pasado años reflexionando sobre su propia historia. Recordaba momentos de su juventud, las noches de rodaje, los amores perdidos, y también el dolor que nunca se fue del todo. Por primera vez en décadas, Carmen parecía dispuesta a hablar de aquello que siempre había evitado. Las tragedias, las decisiones, las ausencias. Quienes escucharon esa grabación dijeron después que había momentos en los que su voz se detenía durante largos segundos, como si estuviera mirando recuerdos que nadie más podía ver. Y en medio de ese silencio mencionó algo que dejó a todos desconcertados. Un conflicto familiar que se remontaba a más de 40 años. Un episodio del que casi nadie había hablado públicamente. Un nombre que, según algunos testigos, había desaparecido de las conversaciones familiares durante décadas. Desde entonces, las especulaciones no han dejado de crecer, porque cada nueva pieza que aparece parece abrir más preguntas que respuestas. Papeles antiguos, testimonios contradictorios, historias que algunos miembros de la familia prefieren no recordar. Y mientras todo esto sale lentamente a la luz, una pregunta sigue flotando sobre la historia de Carmen Maura como una sombra imposible de ignorar. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió dentro de la familia Pinal durante más de 40 años? Durante décadas, el público vio a Carmen Maura como una figura casi mítica. Su nombre aparecía en los carteles luminosos de los cines, en las portadas de revistas, en los titulares que celebraban cada nuevo éxito. Pero antes de convertirse en ese símbolo del espectáculo, había una mujer cuya historia comenzaba mucho más lejos de las cámaras. Su nombre real era simplemente Carmen Maura, un nombre que con el tiempo se transformaría en leyenda. Muchos historiadores del cine la describen como la última gran diva de la edad de oro del cine mexicano. Una generación de artistas que definió una época entera del espectáculo en América Latina. Aquella era una época de glamour absoluto, de estudios gigantescos, de producciones ambiciosas y de estrellas que parecían pertenecer a otro mundo. Y Carmen Maura estaba en el centro de todo. Cuando apareció por primera vez en la pantalla, el público quedó cautivado por su presencia. No era solo su belleza o su voz, era algo más difícil de explicar. Una mezcla de elegancia, misterio y una intensidad emocional que hacía imposible apartar la mirada. Los directores lo notaron inmediatamente. En pocos años, comenzó a recibir papeles cada vez más importantes. Las historias cambiaban, los personajes eran distintos, pero siempre había algo en común. Cuando Carmen aparecía en escena, todo parecía girar alrededor de ella. Con el paso del tiempo, su filmografía creció de manera impresionante. Más de 80 películas. Algunas fueron dramas intensos. Otras, comedias sofisticadas. Muchas se convirtieron en clásicos que todavía hoy se recuerdan. En los años de mayor éxito, su rostro estaba en todas partes. Los estudios competían por tenerla en sus producciones. Los fotógrafos la seguían a cada evento. El público esperaba durante horas para verla pasar por la alfombra roja. Pero detrás de ese brillo constante había otra realidad. Porque Carmen no era solo una actriz famosa. También pertenecía a uno de los linajes más influyentes del mundo del espectáculo en México. La familia Pinal. Un apellido que durante décadas estuvo asociado con el poder dentro de la industria del entretenimiento. Actores, productores, directores, empresarios, generaciones enteras que habían construido una red de influencia que se extendía por la televisión, el cine y el teatro. Creció rodeada de estudios de grabación, camerinos, guiones y conversaciones sobre contratos y producciones. Desde muy joven entendió que el espectáculo no era solo arte. También era estrategia, prestigio y poder. Y Carmen aprendió a moverse dentro de ese mundo con una habilidad casi natural. Quienes trabajaron con ella recuerdan su disciplina casi obsesiva. Llegaba temprano a los rodajes. Leía cada línea del guión una y otra vez. Observaba cada detalle de la escena. Pero también había algo más. Una reserva. Una distancia que muchos confundían con elegancia,
pero que quienes la conocían bien describían como una especie de muro invisible. Carmen podía ser cálida, encantadora, incluso divertida. Pero siempre había una parte de ella que permanecía inaccesible, como si guardara algo que nunca estaba dispuesta a mostrar completamente. Los periodistas intentaron durante años descubrir qué había detrás de esa actitud. Algunos pensaban que era simplemente una estrategia para proteger su vida privada. Otros sospechaban que su historia personal escondía capítulos mucho más complejos, porque mientras su carrera alcanzaba niveles extraordinarios, su vida fuera del escenario era mucho más complicada. Había silencios en las reuniones familiares, miradas que evitaban ciertos temas, conversaciones que se detenían cuando alguien pronunciaba determinados nombres. La familia Pinal, con toda su fama y poder, también estaba rodeada de rumores. Historias de rivalidades internas, decisiones difíciles, conflictos que nunca llegaron a hacerse públicos. Y en medio de todo eso estaba Carmen, una mujer que parecía tenerlo todo: fama, fortuna, respeto. Sin embargo, quienes la veían fuera de los focos notaban pequeños gestos que revelaban otra historia. A veces se quedaba en silencio durante largos momentos, mirando por la ventana de su casa. A veces evitaba hablar del pasado. A veces cambiaba de tema cuando alguien mencionaba ciertos años de su vida. Los más cercanos decían que Carmen llevaba dentro una mezcla extraña de orgullo y melancolía. Orgullo por todo lo que había construido. Melancolía por todo lo que se había perdido en el camino. Porque detrás de cada película, detrás de cada aplauso, detrás de cada fotografía glamorosa, existía una vida marcada por decisiones difíciles, amores complicados y tragedias que nunca desaparecieron por completo. Con el paso del tiempo, su figura se volvió aún más enigmática. Las nuevas generaciones la veían como una leyenda del cine. Los críticos la llamaban una de las actrices más influyentes de su tiempo. Los fanáticos la recordaban como un símbolo de elegancia, pero muy pocos conocían la historia completa. Porque la mujer que había brillado en más de 80 películas, la heredera de una de las familias más poderosas del espectáculo, la estrella que parecía haberlo conquistado todo, también era alguien que había pasado más de 40 años guardando un secreto que nadie imaginaba. Un secreto que, cuando finalmente comenzó a revelarse, hizo que muchos se preguntaran si realmente conocían a Carmen Maura, o si toda su vida había sido solo la parte visible de una historia mucho más profunda, mucho más oscura, que apenas comenzaba a salir a la luz. Mucho antes de los aplausos, de los estrenos y de las alfombras rojas, hubo una niña que creció con una sensación que nunca la abandonaría del todo, la sensación de no pertenecer. La historia comienza mucho antes de que el mundo conociera el nombre de Carmen Maura. En aquellos años, su vida no tenía nada que ver con el brillo del cine. No había cámaras, ni contratos, ni fotógrafos esperando en la puerta. Solo había incertidumbre. Su padre biológico era Salvador García Santa Cruz, un hombre respetado en ciertos círculos, un hombre con posición, influencia y una vida que prefería mantener cuidadosamente ordenada. Pero en ese orden no había lugar para una niña. Cuando Carmen llegó al mundo, Salvador García Santa Cruz tomó una decisión que marcaría su destino para siempre: no reconocerla como hija. No hubo escándalo público, no hubo declaraciones, solo silencio. Un silencio frío, definitivo. Para una niña, crecer sin el reconocimiento de su propio padre no es solo una ausencia. Es una pregunta constante que nunca encuentra respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no quiso saber de mí? Mientras tanto, su madre tuvo que enfrentar sola una realidad mucho más dura de lo que muchos imaginan cuando piensan en las familias del mundo del espectáculo. No había estabilidad. No había una casa permanente. Había maletas. Su madre llevaba a Carmen de ciudad en ciudad, buscando cualquier oportunidad de trabajo que pudiera mantenerlas a flote. A veces eran empleos temporales, a veces promesas que nunca se cumplían. Había semanas en las que apenas sabían dónde dormirían la siguiente.
Las mudanzas se volvieron parte de la rutina. Una nueva calle, un nuevo barrio, un nuevo cuarto alquilado por unos meses. Y luego, otra vez, empezar de nuevo. Para Carmen, la infancia no estuvo llena de juegos ni de certezas. Estuvo llena de despedidas. Despedirse de los lugares. Despedirse de los amigos que apenas había conocido. Despedirse de las pocas cosas que podían cargar en una maleta. Pero había algo más, algo que incluso de niña comenzó a notar: el nombre. Durante mucho tiempo, el apellido que el mundo asociaría con glamour y poder no formó parte de su vida. El apellido Pinal llegaría más tarde, porque en realidad no era su apellido verdadero. En aquellos años, el nombre de la familia no representaba todavía una dinastía del espectáculo. Era simplemente una forma de reconstruir una identidad, de crear un lugar en el mundo cuando el origen había quedado marcado por el rechazo. Cambiar un apellido puede parecer un detalle pequeño para quienes lo ven desde afuera, pero para una niña que había crecido preguntándose por qué su padre no quiso reconocerla, el nombre tenía un significado mucho más profundo. Era una forma de empezar de nuevo, de construir una historia distinta. Sin embargo, incluso cuando su vida comenzó a cambiar con los años, incluso cuando el éxito llegó y el apellido Pinal empezó a resonar en los estudios de cine y en los teatros, algo de aquella infancia permaneció dentro de ella. Los amigos cercanos lo notaban. Carmen podía rodearse de personas, de admiradores, de colegas, y aún así, en ciertos momentos, parecía guardar una distancia invisible, como si siempre estuviera preparada para que alguien se marchara. Porque quienes crecen sintiendo que han sido abandonados aprenden algo muy temprano: que el amor puede desaparecer sin previo aviso, y ese miedo no se olvida fácilmente. Tal vez por eso Carmen desarrolló una personalidad compleja. Podía ser extraordinariamente generosa, profundamente leal con quienes amaba, pero también cautelosa, muy cautelosa. Las personas entraban en su vida lentamente, y muy pocas lograban quedarse realmente cerca. Con el paso de los años, cuando su nombre comenzó a convertirse en sinónimo de elegancia, talento y poder dentro del cine mexicano, nadie imaginaba que en el fondo seguía viviendo aquella niña que viajaba de ciudad en ciudad junto a su madre, buscando un lugar donde quedarse. Una niña que había aprendido demasiado pronto lo que significa ser dejada atrás. Y quizás fue precisamente esa herida temprana la que marcó cada decisión importante de su vida. En el amor, en la familia, en las relaciones que eligió mantener o cortar para siempre. Porque detrás de la estrella admirada por millones, detrás del apellido que con el tiempo se volvería legendario, seguía existiendo una verdad que muy pocos conocían. La historia de una niña que creció preguntándose si alguna vez alguien decidiría quedarse. Y ese miedo, nacido en la infancia, terminaría influyendo en muchas de las decisiones que décadas más tarde provocarían uno de los conflictos familiares más intensos que el mundo del espectáculo mexicano haya visto jamás. Mucho antes de convertirse en una figura legendaria del cine, Carmen Maura era simplemente una niña con una determinación que sorprendía incluso a los adultos que la rodeaban. Porque su deseo de ser vista comenzó muy temprano. Tenía apenas 6 años cuando empezó a organizar pequeños espectáculos improvisados. No eran grandes producciones, por supuesto. Eran actuaciones sencillas, hechas en patios, en salas pequeñas, frente a vecinos curiosos o familiares que se detenían a mirar. Pero para Carmen, aquellos momentos tenían un significado enorme. Se subía a una pequeña mesa o a una silla, levantaba la voz con seguridad y comenzaba a actuar como si estuviera frente a un teatro lleno. Cantaba, recitaba poemas, imitaba escenas que había visto en el cine. A veces usaba telas viejas como si fueran vestidos de escenario. A veces pedía a otros niños que participaran en sus pequeñas obras. Y siempre, siempre, terminaba con una reverencia exagerada, esperando aplausos. Los adultos reían al verla. Pensaban que era solo el juego de una niña imaginativa. Pero Carmen no lo veía como un juego. Para ella, cada uno de esos pequeños espectáculos tenía un propósito muy claro.
porque en el fondo de su mente infantil existía una idea que se volvería cada vez más fuerte con los años. Una idea sencilla y dolorosa. Si algún día se volvía famosa, tal vez su padre finalmente se fijaría en ella. Era una esperanza silenciosa. Nunca lo decía en voz alta, nunca lo confesaba a los demás. Pero cada actuación, cada ensayo, cada momento frente a un público, por pequeño que fuera, estaba impulsado por ese deseo profundo de ser reconocida, de ser vista. Los años pasaron y la vida siguió siendo difícil. No había dinero suficiente, ni conexiones que facilitaran el camino hacia el mundo del espectáculo. Así que Carmen hizo lo único que sabía hacer: trabajar. Cuando llegó a la adolescencia y luego a la juventud, tuvo que aceptar empleos que no tenían nada que ver con el cine o el teatro. Durante el día trabajaba como secretaria, horas frente a una máquina de escribir, documentos ordenados en carpetas, teléfonos que sonaban sin parar. Era un trabajo rutinario, silencioso, muy lejos del escenario que imaginaba desde niña. Pero cada noche, después de terminar su jornada, comenzaba otra vida completamente distinta. Mientras muchas personas regresaban a casa para descansar, Carmen caminaba por calles iluminadas por faroles antiguos hasta llegar a pequeñas academias de actuación. Allí empezaba su verdadera formación: clases de interpretación, ejercicios de voz, lecturas de guiones. Los profesores notaron rápidamente algo especial en ella. No era solo talento, era una intensidad difícil de explicar. Cuando Carmen interpretaba un personaje, parecía desaparecer dentro de la escena. Sus emociones eran reales, profundas, casi dolorosamente sinceras. Tal vez porque en su interior llevaba una historia que nadie más veía. Muchos compañeros abandonaron esas clases con el tiempo. Algunos no soportaban la presión. Otros se cansaban de perseguir un sueño que parecía demasiado lejano. Pero Carmen no se rendía. Trabajaba durante el día, estudiaba por la noche, ensayaba cada escena una y otra vez. Había noches en las que regresaba a casa exhausta, con los pies doloridos y la voz cansada. Sin embargo, nunca pensó en detenerse, porque para ella el éxito no era solo una meta profesional, era algo mucho más personal. Era una manera de demostrar que existía, una forma de construir el reconocimiento que nunca había recibido en su infancia. Los amigos de aquella época recuerdan que Carmen tenía una frase que repetía a menudo cuando alguien le preguntaba por qué trabajaba tan duro. Decía algo muy simple: algún día todos sabrán quién soy. No lo decía con arrogancia, lo decía con una mezcla de esperanza y determinación, porque en su mente existía una imagen que nunca desaparecía, un momento imaginado, un día en el que su nombre aparecería en los periódicos, un día en el que su rostro estaría en las pantallas, un día en el que incluso aquellos que la habían ignorado no podrían evitar verla. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, esa misma determinación, nacida de una infancia marcada por el abandono, sería la fuerza que la empujaría a convertirse en una de las figuras más poderosas del cine mexicano. Pero también sería la misma fuerza que, con el paso de los años, influiría en decisiones que terminarían cambiando para siempre el destino de su propia familia. Porque el deseo de ser reconocido puede construir una carrera extraordinaria y al mismo tiempo dejar cicatrices que nunca desaparecen del todo. A los 16 años, cuando muchas jóvenes apenas empiezan a descubrir quiénes son, Carmen Maura tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Una decisión que muchos años después seguiría despertando preguntas. El hombre se llamaba Francisco Forteza. Tenía 35 años, casi el doble de la edad de Carmen. Era un hombre conocido en ciertos círculos artísticos. Tenía conexiones, acceso a productores, relaciones dentro de la industria del espectáculo. En una época donde entrar al mundo del cine era casi imposible sin contactos, esas relaciones representaban una puerta que Carmen llevaba años intentando abrir. Cuando se conocieron, algunos testigos recordaron que la diferencia de edad era evidente. Francisco tenía la seguridad de un hombre que ya había vivido lo suficiente
para entender cómo funcionaba el poder en el espectáculo. Carmen, en cambio, tenía algo distinto. Ambición. Una ambición silenciosa pero intensa. Muchos años después, algunas personas cercanas a ella admitirían algo que en ese momento casi nadie quiso decir en voz alta. Ese matrimonio no nació del amor, nació de una oportunidad. Para Carmen, casarse con Francisco Forteza significaba acercarse al mundo que llevaba años observando desde fuera. Los estudios de cine, los productores, las audiciones, las cámaras. Era un riesgo enorme, pero también una posibilidad. Así que aceptó. La boda fue discreta. No hubo grandes celebraciones ni titulares en los periódicos. Para el público, Carmen todavía era una joven desconocida. Pero para ella, aquel matrimonio representaba el primer paso hacia el destino que imaginaba desde niña. Durante un tiempo pareció funcionar. Francisco la presentó a ciertas personas dentro de la industria. Comenzaron a abrirse pequeñas oportunidades. Algunos directores empezaron a fijarse en aquella joven actriz con una presencia tan intensa frente a la cámara. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad empezaron a aparecer grietas. Porque Francisco Forteza no era un hombre fácil. Quienes lo conocían lo describían como alguien profundamente posesivo. Desde el principio dejó claro que esperaba controlar muchos aspectos de la vida de Carmen. Al principio eran detalles pequeños. Preguntas constantes sobre dónde estaba. Comentarios sobre la ropa que llevaba. Opiniones sobre con quién debía hablar en los rodajes. Pero con el tiempo, ese comportamiento empezó a cambiar de tono. La atención se convirtió en vigilancia. La preocupación en sospecha. Francisco observaba cada movimiento de Carmen con una mezcla de orgullo y desconfianza. Sabía que su esposa estaba empezando a atraer miradas dentro de la industria. Y eso lo inquietaba, porque el mundo del cine estaba lleno de rumores, de seducciones, de relaciones que nacían y desaparecían entre bastidores. Los celos comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia. Si Carmen llegaba tarde a casa después de un ensayo, había preguntas. Si mencionaba el nombre de algún director, había sospechas. Si una escena requería cercanía con otro actor, las discusiones podían durar horas. La tensión empezó a crecer lentamente. Los amigos cercanos notaban que Carmen se volvía más silenciosa cuando hablaba de su matrimonio. Evitaba dar demasiados detalles. Cambiaba de tema cuando alguien preguntaba cómo estaba en casa. Pero había algo que ella no estaba dispuesta a abandonar: su carrera. A pesar de las discusiones, Carmen continuó aceptando papeles, asistiendo a audiciones, aprendiendo cada día más sobre el oficio que tanto había deseado desde niña. Cada nuevo proyecto significaba un pequeño avance, pero también provocaba nuevas tensiones en su matrimonio. Porque cuanto más comenzaba a brillar Carmen dentro del cine, más fuerte parecía volverse el miedo de Francisco a perder el control. Los desacuerdos se volvieron frecuentes, las discusiones más intensas, y dentro de esa relación empezó a formarse una dinámica complicada. Una joven actriz que quería conquistar el mundo del espectáculo y un marido que cada vez temía más lo que ese éxito podía traer. Con el paso del tiempo, aquel matrimonio que había comenzado como una puerta hacia la fama se convirtió en algo mucho más complejo. Una relación marcada por el poder, por la inseguridad y por un silencio que Carmen aprendería a manejar con una habilidad sorprendente. Porque incluso en medio de ese ambiente tenso, ella seguía mirando hacia adelante. Seguía creyendo que el destino que había imaginado desde niña todavía estaba esperándola. Sin embargo, lo que Carmen aún no sabía era que aquella unión con Francisco Forteza no solo cambiaría su carrera, también daría origen a una historia familiar que, décadas más tarde, volvería a aparecer en el centro de uno de los conflictos más dolorosos de toda su vida. El año 1949 marcó un punto de inflexión en la vida de Carmen Maura. Hasta entonces, su nombre apenas comenzaba a aparecer en pequeños círculos artísticos. Había pasado años luchando por oportunidades, estudiando interpretación por las noches y aceptando cualquier papel que pudiera acercarla al mundo del cine. Pero algo cambió.
Un director decidió darle una oportunidad en una producción que, en ese momento, parecía solo un proyecto más dentro de la industria cinematográfica mexicana. Nadie imaginaba que aquella participación sería el inicio de algo mucho más grande. Cuando Carmen apareció en la pantalla, ocurrió algo inesperado. El público reaccionó inmediatamente. Había algo en su presencia que resultaba difícil de explicar. No era solo belleza. Tampoco era únicamente talento. Era una mezcla de intensidad emocional, misterio y elegancia que hacía que cada escena pareciera más real cuando ella estaba presente. Los críticos comenzaron a mencionarla en sus reseñas. Los productores empezaron a preguntar quién era aquella actriz. Y de repente, el nombre Carmen Maura comenzó a circular con una velocidad sorprendente dentro de la industria. Las ofertas llegaron una tras otra. Primero papeles secundarios, luego personajes más complejos, después roles principales. En pocos años, Carmen pasó de ser una actriz que luchaba por entrar en el cine a convertirse en una de las figuras más buscadas por los estudios mexicanos. Los productores sabían que su presencia atraía público. Los directores apreciaban su capacidad para transmitir emociones profundas, incluso en escenas silenciosas. Y el público comenzó a verla como algo más que una actriz. La veían como una estrella. Durante esa época, los estudios vivían uno de sus momentos más brillantes. Era la era dorada del cine mexicano. Producciones ambiciosas, salas llenas de espectadores y una industria que competía directamente con otras cinematografías del mundo. Carmen estaba justo en el centro de ese fenómeno. Su agenda se volvió intensa. Rodajes que comenzaban antes del amanecer. Sesiones fotográficas para revistas. Viajes para promocionar películas. A veces, trabajaba en 2 proyectos al mismo tiempo, cambiando de personaje en cuestión de días. En un filme, interpretaba a una mujer fuerte y desafiante. En otro, a una figura trágica marcada por el destino. Y cada vez que aparecía en pantalla, su fama crecía. Los estudios comenzaron a competir por tenerla en sus producciones. Algunos productores incluso modificaban guiones enteros para adaptarlos a su presencia. Había una frase que empezó a repetirse en los pasillos de los estudios. Si Carmen Maura está en la película, el público vendrá. Las premieres se llenaban. Los fotógrafos la esperaban a la salida de los teatros. Las revistas publicaban reportajes sobre su estilo, su elegancia, su misteriosa personalidad. Desde fuera, parecía que Carmen había conseguido exactamente lo que había soñado desde niña. Reconocimiento, éxito, fama, tal vez incluso el tipo de visibilidad que, en algún momento de su infancia, había esperado que llamara la atención de su padre. Sin embargo, mientras su carrera alcanzaba alturas impresionantes, su vida privada comenzaba a mostrar señales de fractura. El matrimonio con Francisco Forteza ya no era el mismo. Al principio, él había visto en Carmen una joven llena de potencial, alguien que podía beneficiarse de sus conexiones dentro de la industria. Pero ahora, la situación era diferente. Carmen ya no dependía de nadie. Su nombre tenía peso propio. Los directores la buscaban directamente. Los productores la querían en sus proyectos sin necesidad de intermediarios. Y esa independencia empezó a alterar el equilibrio dentro del matrimonio. Francisco observaba cómo la fama de su esposa crecía cada día. Las miradas del público, las entrevistas, los elogios constantes. Y con cada nuevo éxito, su incomodidad parecía aumentar. Las discusiones se volvieron más frecuentes. A veces eran por detalles aparentemente insignificantes. Horarios de rodaje, viajes de promoción, nuevas amistades dentro del cine. Pero en realidad, el conflicto era mucho más profundo. Carmen estaba construyendo una identidad propia dentro del mundo del espectáculo. Y eso significaba que ya no podía vivir bajo el control de nadie. Mientras tanto, la industria cinematográfica continuaba impulsando su ascenso. Cada nuevo papel reforzaba su posición como una de las figuras más importantes de la pantalla mexicana. Los críticos hablaban de su capacidad para transformar cualquier personaje. El público la veía como un símbolo de elegancia y fuerza.
Pero quienes estaban cerca de ella comenzaban a notar algo más. Detrás de los aplausos y las luces de los estudios, Carmen parecía cada vez más cansada cuando regresaba a casa. Había noches en las que permanecía en silencio durante largos minutos, mirando por la ventana después de un rodaje, como si el precio del éxito fuera mucho más alto de lo que el público imaginaba. Porque mientras el mundo celebraba el nacimiento de una gran estrella del cine mexicano, dentro de su hogar empezaba a formarse una tensión que, con el paso de los años, terminaría cambiando no solo su matrimonio, sino también el destino de toda su familia. El año 1982 quedó grabado para siempre como una herida imposible de cerrar en la historia de la familia. Para el público, Carmen Maura seguía siendo la gran estrella del cine, la mujer elegante que aparecía en estrenos y entrevistas, siempre impecable, siempre controlada. Pero aquella noche cambió algo que nunca volvería a ser igual. Fue una noche aparentemente normal, una carretera larga que atravesaba las afueras de la ciudad, el aire frío de la madrugada, luces de coches perdiéndose en la oscuridad. Carmen Forteza, la hija de Carmen Maura, conducía su automóvil después de salir de una reunión con amigos. Tenía proyectos, planes, sueños todavía por cumplir. Quienes la conocían decían que tenía una personalidad fuerte, muy parecida a la de su madre. Pero algo ocurrió en ese trayecto, algo que, incluso décadas después, sigue rodeado de preguntas. Los informes oficiales hablaron de un accidente automovilístico devastador. El coche se salió de la carretera a gran velocidad y chocó violentamente. Los primeros testigos que llegaron al lugar describieron una escena difícil de olvidar. Metal retorcido, el silencio pesado de la madrugada y las luces de emergencia iluminando el pavimento. Los servicios de emergencia llegaron poco después, pero ya era demasiado tarde. La noticia llegó a la familia en medio de la noche, como un golpe imposible de procesar. Nadie estaba preparado para algo así. Las tragedias que aparecen en los periódicos parecen siempre lejanas, hasta que ocurren dentro de tu propia casa. Carmen Maura recibió la llamada horas después. Algunos recuerdan que durante unos segundos no dijo nada, solo silencio, como si su mente se negara a aceptar lo que acababa de escuchar. Pero el momento más duro estaba todavía por venir. Al hospital llegó Pablo Forteza, el hermano de Carmen Forteza. Fue él quien tuvo que enfrentarse a la tarea que ninguna familia desea vivir. Los médicos necesitaban una identificación oficial. La escena fue breve, pero devastadora. Pablo entró en la sala donde habían cubierto el cuerpo con una sábana blanca. Durante unos segundos permaneció inmóvil, como si necesitara reunir todo el valor posible antes de acercarse. Cuando finalmente levantaron la sábana, el silencio dentro de la habitación se volvió absoluto. Los testigos que estuvieron allí recordaron que Pablo apenas pudo pronunciar unas palabras. Pero bastó. Era ella. El impacto fue inmediato para toda la familia. La noticia se extendió rápidamente entre los círculos cercanos, pero durante los primeros días, Carmen Maura evitó aparecer en público. La mujer que había interpretado tantas tragedias en el cine se enfrentaba ahora a la más real de todas. Quienes la visitaron en aquellos días dicen que el dolor era difícil de describir. No era un llanto dramático ni una explosión de emociones. Era algo más profundo, un silencio largo, como si cada palabra resultara insuficiente. La casa familiar se llenó de visitas, flores, mensajes de condolencia. Amigos del cine, colegas, personas que habían trabajado con Carmen durante décadas. Todos querían mostrar su apoyo, pero la pérdida era demasiado grande. La muerte de Carmen Forteza dejó un vacío que cambió la dinámica de toda la familia. Algunos miembros se volvieron más reservados. Otros comenzaron a evitar hablar del tema, porque cuanto más se hablaba de aquella noche, más preguntas empezaban a surgir. La versión oficial fue clara: un accidente automovilístico. Sin embargo, con el paso de los años, comenzaron a aparecer pequeños detalles que alimentaron dudas.
¿Por qué el coche viajaba a esa velocidad en una carretera casi vacía? ¿Por qué algunos testigos afirmaron haber visto otro vehículo cerca del lugar antes del choque? ¿Y por qué ciertos documentos del informe nunca se hicieron completamente públicos? Dentro de la familia, esas preguntas se transformaron en algo aún más difícil. Un silencio incómodo. Algunos preferían aceptar la explicación oficial y seguir adelante. Otros, en cambio, creían que todavía había aspectos de aquella noche que nadie había explicado del todo. Carmen Maura, por su parte, raramente habló públicamente del tema. Cuando algún periodista mencionaba el accidente, su expresión cambiaba ligeramente. No levantaba la voz, no mostraba ira, simplemente dejaba de responder. Tal vez porque hay pérdidas que ninguna explicación puede aliviar. Tal vez porque, en el fondo, ella también había pasado años preguntándose lo mismo que muchos otros. Porque aquella noche de 1982 no solo marcó la muerte de su hija, también abrió una pregunta que nunca desaparecería por completo de la historia de la familia. Una pregunta que aún hoy sigue flotando entre recuerdos, documentos y silencios. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en aquella carretera durante esa noche que cambió todo para siempre? El tiempo siguió avanzando. Los años pasaron. Las películas continuaron proyectándose en televisión, y el nombre de Carmen Maura seguía siendo sinónimo de elegancia y legado dentro del cine mexicano. Sin embargo, lejos de las cámaras y los focos, otra historia comenzaba a desarrollarse en silencio. Una historia que solo saldría a la luz muchos años después. Todo empezó con un documento firmado en 2004. El testamento de Carmen Maura. En aquel momento, la actriz ya había construido una fortuna considerable. Décadas de carrera, derechos cinematográficos, propiedades, inversiones y obras de arte habían formado un patrimonio que, según estimaciones cercanas a la familia, alcanzaba casi 200 millones de pesos. Una cifra enorme incluso dentro del mundo del espectáculo. Durante años, nadie habló públicamente del contenido de ese documento. Para muchos, era simplemente un asunto privado que algún día se resolvería discretamente entre los herederos. Pero la realidad sería muy diferente. Cuando finalmente el testamento comenzó a circular entre los abogados de la familia, todos descubrieron algo que nadie había imaginado. Carmen había designado 9 herederos, 9 nombres, 9 personas que recibirían partes de su fortuna, de sus propiedades y de su legado artístico. Al principio, esa lista parecía lógica. Algunos de los nombres pertenecían a miembros cercanos de su entorno, personas que habían estado a su lado durante diferentes etapas de su vida. Sin embargo, cuando los abogados comenzaron a revisar el documento con más atención, apareció el primer detalle extraño. Uno de los nombres no pertenecía a la familia. No era hijo. No era pariente cercano. Ni siquiera era alguien que el público relacionara directamente con la historia familiar. Aquello despertó inmediatamente curiosidad. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué Carmen había decidido incluirla entre los herederos de una fortuna tan grande? Pero lo verdaderamente sorprendente aún estaba por descubrirse. Porque mientras los abogados repasaban la lista una y otra vez, alguien hizo una observación que cambió completamente el tono de la conversación. Faltaba un nombre que todos esperaban ver, un nombre que durante décadas había formado parte central de la historia de la familia. Sin embargo, no aparecía en ninguna parte del documento. Los abogados revisaron nuevamente cada página del testamento. Una vez, 2 veces, 3 veces. Pero el resultado era el mismo. Uno de los hijos de Carmen Maura no estaba mencionado en absoluto, ni como heredero principal, ni como beneficiario secundario, ni siquiera en una cláusula menor. Simplemente, no estaba. La noticia se difundió lentamente dentro del círculo familiar, y la reacción fue inmediata. Sorpresa, incredulidad, y, en algunos casos, una profunda indignación. Para muchos, aquello era difícil de comprender. Carmen había sido siempre una mujer reservada, pero también conocida por su fuerte sentido de la familia. Durante años había hablado de la importancia de proteger su legado
y mantener unida a la dinastía que llevaba su apellido. Entonces, ¿por qué tomar una decisión tan drástica? Las especulaciones comenzaron casi de inmediato. Algunos pensaban que el testamento reflejaba viejos conflictos familiares que nunca se habían resuelto. Otros creían que ciertas decisiones habían sido influenciadas por acontecimientos ocurridos muchos años antes, tal vez incluso por aquella tragedia de 1982. Porque en las historias familiares, el pasado nunca desaparece completamente. A veces permanece oculto durante décadas, hasta que un documento, una decisión o una revelación inesperada vuelve a sacarlo a la superficie. Los abogados insistían en que el testamento era legal, claro y perfectamente válido. Pero eso no calmó las tensiones. En privado comenzaron a surgir discusiones. Algunos familiares intentaron entender las razones detrás de aquella decisión. Otros empezaron a preguntarse si Carmen había cambiado su testamento varias veces antes de llegar a esa versión final. También surgió otra pregunta inquietante. ¿Por qué incluir a una persona ajena a la familia, mientras uno de los hijos quedaba completamente fuera del documento? ¿Había ocurrido algo que el público nunca llegó a conocer? ¿Un conflicto silencioso? ¿Una ruptura irreparable? ¿O una decisión tomada en los últimos años de su vida que nadie esperaba? Con el paso de los meses, el testamento de 2004 se convirtió en uno de los temas más comentados dentro de los círculos cercanos a la familia Pinal. No solo por el dinero, sino por lo que parecía revelar. Porque a veces los documentos legales dicen mucho más que simples cifras o propiedades. A veces revelan las distancias invisibles que se forman dentro de una familia con el paso de los años. Distancias hechas de silencios, de recuerdos difíciles y de decisiones que solo una persona conoce completamente. Y en medio de todas esas preguntas sin respuesta, el nombre que faltaba en aquel testamento seguía generando una inquietud que nadie lograba ignorar. Una inquietud que hacía que muchos se preguntaran, una vez más, ¿qué había ocurrido realmente dentro de aquella familia durante tantos años de silencio? Los últimos años de la vida de Carmen Maura estuvieron rodeados de una calma que, para muchos observadores externos, parecía casi perfecta. Después de décadas de fama, rodajes interminables y una vida pública llena de aplausos, la actriz había reducido considerablemente sus apariciones. Ya no asistía con tanta frecuencia a estrenos ni a eventos del espectáculo. Prefería pasar más tiempo en casa, lejos de los reflectores que durante tanto tiempo habían iluminado su rostro. Sin embargo, había una persona que seguía estando presente todos los días: Efigenia Ramos. Durante 35 años, Efigenia fue mucho más que una asistente. Era quien organizaba su agenda, quien respondía llamadas, quien estaba allí cuando Carmen necesitaba algo en medio de la noche. Con el paso de los años, su relación dejó de ser simplemente profesional. Se volvió algo cercano a una familia elegida. Efigenia conocía detalles de la vida de Carmen que casi nadie más veía. Sabía cuándo la actriz estaba de buen humor, cuándo prefería el silencio y cuándo ciertos recuerdos la hacían permanecer largos minutos mirando por la ventana. Fue ella quien estuvo presente durante los últimos años, y también durante los últimos días. Según contaría más tarde, Carmen se había vuelto más reflexiva con el paso del tiempo. A veces hablaba del pasado, de las películas, de los escenarios que habían marcado su carrera. Pero otras veces, las conversaciones tomaban un tono diferente, más íntimo, más silencioso. Había momentos en los que Carmen mencionaba a su familia, a sus hijos, a las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Efigenia recordaba especialmente una tarde tranquila en la que Carmen permaneció largo rato observando unas fotografías antiguas. Las imágenes mostraban momentos felices, rodajes, viajes, reuniones familiares, pero también había fotos de épocas más difíciles. Durante mucho tiempo Carmen no dijo nada. Solo las miraba, como si cada imagen abriera una puerta hacia recuerdos que nadie más podía ver completamente. Con los años, su salud comenzó a debilitarse lentamente. No fue una enfermedad repentina, ni un deterioro dramático.
Fue más bien una transición tranquila hacia una vida cada vez más silenciosa. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Los días transcurrían con una rutina sencilla: lecturas, conversaciones breves, caminatas cortas dentro de la casa. Efigenia estaba allí para todo: para organizar medicamentos, para atender llamadas, para mantener la tranquilidad del hogar. Y fue también una de las últimas personas que habló con Carmen antes de que su vida llegara a su final. La actriz murió rodeada de una atmósfera serena, según quienes estuvieron presentes. No hubo escándalo ni dramatismo, solo el final tranquilo de una vida extraordinaria. Pero lo que ocurrió después fue muy distinto. Cuando los abogados convocaron a la familia para leer oficialmente el testamento, todos sabían que se trataba de un momento delicado. Sin embargo, nadie imaginaba hasta qué punto cambiaría la dinámica entre los herederos. La lectura comenzó de manera formal. Los nombres fueron mencionados uno por uno. Las propiedades, las cuentas, los porcentajes de la herencia. Al principio, todo parecía seguir un curso relativamente esperado. Pero en cuanto se hizo evidente la ausencia de uno de los nombres, el ambiente en la sala cambió por completo. Según algunos testimonios, las hijas reaccionaron con una intensidad que sorprendió incluso a los abogados. Hubo preguntas inmediatas. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba ese nombre? ¿Había algún error en el documento? Las voces comenzaron a elevarse. La incredulidad se transformó rápidamente en indignación. Algunas personas presentes describieron ese momento como uno de los más tensos que la familia había vivido en décadas. Las emociones contenidas durante años parecían salir a la superficie al mismo tiempo. Efigenia Ramos, que conocía la historia de la familia mejor que casi nadie, observaba la escena en silencio. Porque para ella, algunas de aquellas tensiones no eran nuevas. Había presenciado discusiones antiguas. Había escuchado silencios incómodos en reuniones familiares. Había notado distancias que el público jamás imaginó. Pero incluso para alguien que había trabajado 35 años al lado de Carmen Maura, la reacción de aquel día resultó sorprendente. Las hijas no solo estaban molestas, parecían profundamente heridas, como si la lectura del testamento hubiera abierto una grieta que llevaba muchos años formándose. Después de aquella reunión, comenzaron a circular interpretaciones diferentes. Algunos familiares intentaron explicar la decisión de Carmen como un acto meditado durante años. Otros insinuaban que la situación era mucho más compleja de lo que el documento mostraba. Efigenia nunca dio declaraciones largas sobre el tema, pero en conversaciones privadas dejó una frase que muchos recuerdan hasta hoy. Dijo que Carmen había pasado gran parte de su vida tomando decisiones difíciles. Decisiones que solo ella comprendía completamente. Y tal vez por eso, incluso después de su muerte, el documento que dejó atrás seguía provocando preguntas que nadie lograba responder con certeza. Preguntas que siguen resonando dentro de la historia de la familia. Porque después de leer aquel testamento, una duda comenzó a repetirse una y otra vez entre quienes presenciaron esa escena. ¿Por qué la reacción de las hijas fue tan intensa? ¿Y qué parte de la historia familiar todavía permanece oculta detrás de aquella última decisión de Carmen Maura? Los años pasaron. Las películas continuaron proyectándose en televisión. Los archivos del cine mexicano siguieron preservando su imagen. Las nuevas generaciones descubrieron su nombre en listas de leyendas. Pero dentro de la historia personal de Carmen Maura había algo que nunca desapareció. Un recuerdo, un nombre: Carmen Forteza. Para el público, la tragedia de 1982 se convirtió con el tiempo en una historia del pasado. Las noticias dejaron de mencionarla. Las revistas dejaron de hacer preguntas. La vida del espectáculo siguió avanzando con nuevos rostros y nuevas estrellas. Pero dentro de la familia, el silencio nunca se rompió del todo. Porque hay pérdidas que no se convierten en recuerdo, se convierten en presencia. Quienes visitaban la casa de Carmen Maura en sus últimos años decían que todavía había objetos que nadie movía. Fotografías antiguas colocadas en lugares específicos. Cartas guardadas dentro de cajas. Pequeños recuerdos
que parecían pertenecer a otra época. Entre ellos, siempre había algo relacionado con Carmen Forteza. Una imagen, un objeto, un nombre mencionado con cuidado. Durante 42 años, ese recuerdo permaneció como una sombra constante dentro de la historia familiar. Y cuando apareció el testamento de 2004, algunos detalles volvieron a despertar preguntas. Porque, de una forma inesperada, el nombre de Carmen Forteza seguía presente dentro del documento. No de la manera que muchos imaginaron, no como un heredero directo, porque la tragedia había cambiado ese destino décadas antes, sino como una referencia que parecía recordar que su ausencia todavía formaba parte de la historia de la familia. Algunos interpretaron ese gesto como un homenaje silencioso. Otros pensaron que era una forma de cerrar un capítulo que nunca había terminado realmente. Pero dentro del documento también aparecían otros nombres, 9 herederos, y entre ellos, una persona que no pertenecía al círculo familiar. Mientras tanto, uno de los nombres que todos esperaban ver no estaba. Esa combinación de presencias y ausencias convirtió el testamento en algo más que un simple documento legal. Se volvió un enigma. Los abogados discutieron las cláusulas. Los familiares intercambiaron interpretaciones. Los rumores comenzaron a circular entre quienes conocían de cerca la historia de la familia Pinal. Porque cuando un testamento revela decisiones inesperadas, inevitablemente surgen preguntas. ¿Fue una decisión tomada con calma durante años? ¿Fue el resultado de viejos conflictos familiares? ¿O había recuerdos, tal vez relacionados con aquella noche de 1982, que todavía influían en las decisiones finales de Carmen Maura? Nadie ofreció una explicación definitiva. Y quizás nadie podría hacerlo. Porque la familia Pinal, una de las dinastías más influyentes del espectáculo mexicano, siempre fue experta en algo muy particular: guardar silencio. Durante décadas, el público vio solo la parte brillante de esa historia: los premios, las películas, las fotografías elegantes en revistas. Pero detrás de ese brillo existían capítulos que raramente se contaban. Capítulos hechos de pérdidas, decisiones difíciles y recuerdos que nunca desaparecieron del todo. Tal vez por eso, incluso después de su muerte, la historia de Carmen Maura sigue dejando una sensación extraña entre quienes intentan reconstruir su vida. Como si todavía quedaran páginas que nadie ha mostrado completamente. Como si algunas respuestas permanecieran escondidas dentro de los silencios de la familia. Y mientras las preguntas continúan, hay una imagen que muchos recuerdan de los últimos días. Una imagen tranquila, casi inmóvil. La noche ya era muy profunda. En una habitación silenciosa de Ciudad de México, Carmen Maura descansaba en su cama. Las luces de la ciudad entraban suavemente por la ventana, dibujando sombras largas sobre las paredes. No había cámaras, no había periodistas, solo quietud. Sobre la pequeña mesa junto a la cama había una fotografía antigua. En la imagen, una joven sonreía. Era Carmen Forteza. La fotografía permanecía allí, apoyada contra una pequeña lámpara. Nadie la movía, nadie la tocaba, y en el silencio de aquella habitación parecía como si ese recuerdo siguiera observando todo, desde el mismo lugar donde había permanecido durante tantos años.